Después mi amiga dijo que los empelotemos. Yo me hice un muñeco, ¿no? Pero le dije por qué los empelotarlos, si eso es malo. Encima estamos al lado de los hombres. Y dijo que sí, ¿qué importa? Yo le hice caso nomás. Porque solamente porque me dio la gana. Y después dijo que los pintemos de pelo. Yes. Yo dije que no. Ella dijo, no importa, hácelo. Yes. Yes. Yo dije que no me vestí igual en otro lugar. Este así. Oh my God. ¿Por qué no querías tan acuática? Oh, very good, very good. Este así me sentí un poco nerviosa. Estaba muy cerca de los hombres. Oh my God. Oh, very good, very good. Está buscando algo de ropa. ¿Cómo de nada la acuática? Oh, very good, very Dijo que esa good. ropa era suya. No. Me dijo, ay, es mía. Mentira. Dijo de un modo muy serio. También me enamoré de la voz. Ay, va a ser mía. Yes. Va a ser mía. Después de eso yo me puse calzas. Y después de eso yo me sentía normal y corriente. Me compré una cartera. Oh my God. Y después nos sacamos una foto. Dijo, ay, yo no quiero estar contigo, Guantera. Oh my God. Después los fuimos a poner mascarillas y a otra cosa más, como cualquiera. Estaba muy fea y yo dijo, se burló de mí, pero yo le dije, pero ¿para qué burlarse de mí? Sí, a mí no importa. Esta es la parte 3 porque ella hizo la parte 2. Y me enojó mucho. Y digo, fea. Sí, siempre dijo una fea. Y ella me enojó, me pegó. Me dejó con unas pinillas granos. Me puso gusanos en la noche. Yo me enojé tanto, que le dije que ya no quería estar conmigo. ¿Qué pasó eso? Yo me eché una máquina para sacar esos gusanos. Me sequé un poco la cara. Después me eché esto en la nariz para quitarme los gusanos. Se me quitaron. Pero todavía no me quitaron los granos. Pero los granos que hicieron los gusanos. Me hice así, me hice como un kung fu. Éramos como una pelea. Teníamos súper mala. Ya, ahora yo le eché como unos calles. Ay, 5. Yo le eché todo lo que tenía al este. Le hizo bien. Yo le hice un experimento por dejarme así de fea. Le hice con esto le eché limón. Ya estaba listo. Lo revolví y
quedó fea. Muy fea. Porque yo estaba muy enojada conmigo, no me disculpo. Con ella. Porque me dejó así de fea. Porque se me confuso. Ella también, yo le pegué, entonces dejó fea. Ella también le enojó y me dio un experimento. Pero yo le cagué también piel porque le eché con gusanos, caca y chumbu. Después que le saqué, ella yo no sabía eso, que yo le eché, que ella me echó. Entonces yo dije a la señora que me cambiara de porque yo sabía que pronto iba a planear un plan. ¿Cómo no? Las chicas van a sentir perder el plan en un plan. Y yo no acepté, dije que eran otros. Y después yo el pez. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué pasó eso? Yo como nada, estaba así, normal y corriente. Me quité la mascarilla. Me corté estas cejas levantadas. Aquí mucho. Quedé guapísima. Me cambié de color. Dejé rosado. Porque el rosado era el color que le gustaba más a mi amiga. Quería sentir celos, que tenga celos. Y yo me puse las cejas más elegantes. Las tuvieron que echarme unos. Cambié de. Como no hicieron esas cosas, cambia. Yo quedé muy elegante. Y ella también sentía celos. Y sentí por aquel momento que me iba a hacer una venganza pura. Porque las miras. Cambié de pestañas. Y después que me compré estas cejitas. Y me cambié de labio. Con esto. Me pinté, quedé bonita. Pero ella sí le gustó. No, yo quedé. Quiero Fernando. Preparcita para que mi sencita tome testito. ¿Qué compraste? Compré ají. Ají para que coma ajicito, para que salga fuerte. Porque como es de ondita, que salga más fuerte. ¿Cierto? Así yo quedé bonita. Como es de ondita. Compré ají para que sea más